El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay en este día porque Dios desea, querido hermano, que en ese hogar y en esa familia esté su bendición. Este día, querido hermano, damos la bienvenida a las familias, a los hogares, los matrimonios, institución sagrada del Señor. Aquí desde Viescay, desde nuestro hogar, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, matrimonio, estamos agradecidos al Señor por la familia. Por eso este día, querido hermano, Dios va a hablar acerca de la importancia de los padres como centinelas. Son los que sean los atalayas, los que estén siempre al cuidado de esa bendición que Dios nos dio como mayordomos para nuestro hogar, para nuestra familia. Por eso en este día, querido hermano, estaremos llevando la palabra de Dios a tu hogar, que esa palabra edifique y que cada día ese hogar esté construido en la roca que es Cristo Jesús, que ese hogar esté cimentado en firmeza, querido hermano, a través de llevar el culto familiar. Estamos dando la bienvenida a todos aquellos hermanos que por primera vez sintonizan la red de canales del Evangelio Eterno. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por llevar el matrimonio, la familia, institución sagrada del Señor. Bienvenidos sean. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de que a través de los diferentes medios de comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en este día. Es por eso, hermanos, que antes de abrir el santo registro de Dios, vamos a encomendarnos a pedir la presencia del Santo Espíritu para que sea Él quien venga, que nos enseñe, que nos instruye y que nos redarguye. Y como siempre, hermanos,
siguiendo el ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que Él, cuando buscaba la comunión de su Padre, dice que se retiraba a un lugar en lo secreto, y ahí es donde Él elevaba su voz, y donde Él manifestaba toda inquietud y toda acción que quería hacer, y la ponía en las manos de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que nosotros vamos a orar postrándonos en nuestras rodillas. Pero si usted, por alguna circunstancia, algún impedimento, o tal vez está en un lugar no adecuado, no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales. Acompáñenos, hermanos, a esta oración. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, agradecidos contigo, Señor, por el precioso don de la vida que tú nos prestas. Nos presentamos ante tu trono de la gracia, Señor, y venimos, Señor, a manifestar, Señor, todos nuestros sentimientos, todos nuestros pesares, todas nuestras inquietudes, pero también, Señor, todas nuestras necesidades ante ti. Pero antes, Señor, te queremos solicitar que tu perdón divino nos alcance, porque hemos pecado, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la omisión. Hemos reconocido nuestra falta, Señor, nos hemos arrepentido de ella y ahora mismo la confesamos. Por favor, Señor, no traigas más a memoria esa falta cometida y danos la oportunidad, Señor, porque es promesa tuya, de la reconciliación. Tú que escudriñas los corazones, Señor, sabes cuando un corazón humilde y humillado se acerca delante de ti en un arrepentimiento genuino. Y es por eso, Señor, que te pedimos, siguiendo tu consejo bíblico, Señor, que debemos orar los unos por los otros. Te pedimos, Señor, humildemente, que toda oración, a manera de ruego, de súplica, de clamor, Señor, que se eleva en estos instantes, Señor, tú la tomes como un olor fragante, Señor, porque vienen de corazones arrepentidos y sinceros. Es por ello, Señor, que te pedimos que tú que estás intercediendo en el lugar santísimo, Señor, lleves estas peticiones ante el Padre Celestial, Señor, para que sean perdonadas, que sean olvidadas, pero sobre todo, Señor, que crean una conciencia en nuestra mente para ya no volver a cometer las mismas faltas. Agradecidos contigo, Señor, por tus promesas que nos das. Y en este tiempo del culto familiar, Señor, lo ponemos en tus manos, pidiéndote que hagas la obra en cada uno de nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar de tu palabra para que tú, Señor, nos muestres cuál es tu voluntad en nuestra vida. Que todo lo que leamos, Señor, a través de un escrito está, Señor, caiga en tierra fértil y que fructifique al 100 por 1, porque así tu palabra lo demanda. Es por ello, Señor, que te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y que tú estés presente, Señor, en cada uno de nosotros. Y todo esto, Señor, te lo pedimos únicamente por los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, para quien sea todo honor, toda gloria y toda honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día, querido hermano, porque podemos acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia a través de llevar la primera oración en el hogar para que este día, hermano querido, sea de bendición y de cobertura. Quisiéramos llevarte al cimiento de la palabra de Dios, que es para el ministerio de oración es la familia, y pedir a Dios que Dios dé gracia en edificar esa casa. Quisiéramos llevarte al Salmo 127, versículo 1. La palabra de Dios ministra, hermano, y habla. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Querido hermano, en vano es el esfuerzo humano, mas el que debe de guiar y dirigir el cimiento del hogar es nuestro Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Por eso este día, querido hermano, Dios va a hablar a los padres. La importancia que el Señor nos dejó, hermanos, como centinelas para el hogar es muy importante, no es indiferencia, no es algo ligero, es una responsabilidad que tenemos como padres, porque Dios tomará cuentas de todo lo que hicimos o dejamos de hacer.
Por eso es importante, querido hermano, en este día, lleva lápiz y papel. No tomes por indiferencia un consejo que viene de la palabra de Dios. Nosotros como matrimonios estamos testificando a través de lo que dice un escrito está, y eso, hermano, es la voz de Dios que está hablando a los hogares. Por eso es importante que en este día lleva la palabra de Dios. Todo lo que se testifica, compruébalo con un escrito está. Nunca, hermano, cierres con un amén indiferente cuando tú no lo has visto ni lo has comprobado que dice la palabra de Dios. Que ese amén que tú digas es porque lo estás afirmando, porque Dios lo habló y tú le dices, gracias Señor, porque me has hablado. Por eso este día, querido hermano, lleva lápiz y papel y pide a Dios la sabiduría que tanto necesitamos como padres para saber guiar, hermano, ese hogar y esa familia. Estamos llevando culto familiar y todos los jueves, el horario de las 5 a las 6, llevamos la familia, el matrimonio, culto familiar. Así es, en esta oportunidad, hermanos, el Señor ha puesto en nuestro corazón el hablar una vez más a la familia, pero no por nuestras propias palabras, sino por las palabras inspiradas que el Señor nos dejó como herencia para usted y para mí a través de su santo registro. Es por ello, hermanos, que nosotros como padres vamos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, bajo la responsabilidad que nos dejó tanto como hombre, como mujer y como matrimonio, para poder entregar buenas cuentas de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nuestros hijos, hermanos, no nos pertenecen. Dios nos ha dado la responsabilidad de ser mayordomos. Dios nos ha dado la oportunidad de tener unos hijos, hermanos, en los cuales nosotros los debemos de cuidar, de guiar, de instruir, de ver crecer, de educar y muchas otras cosas por los cuales nosotros somos esos mayordomos que debemos de dar esas cuentas. Por eso, hermanos, es que la misma palabra de Dios nos pone ilustraciones, nos pone ejemplos, mostrándonos esa responsabilidad tanto para el hombre como para la mujer, pero sobre todo como matrimonio, como unidad en la familia. Es por eso, hermanos, que vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos muestra a través de lo que es un centinela. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de los centinelas? ¿Quiénes son los centinelas? ¿Por qué nosotros como padres, hermanos, tenemos esa analogía o esa comparación acerca de la función del centinela y de lo que hacía el centinela en los tiempos de nuestro Señor, en los tiempos bíblicos, y de lo que es el centinela, de lo que representa como una ilustración o como un simbolismo para nosotros, para los centinelas en el hogar que somos los padres? Pero debemos de empezar, hermanos, por definir qué significa la palabra centinela. La palabra centinela es alguien que vela, es alguien que cuida, es algo que se mantiene para proteger. Y esta misma palabra, hermanos, tiene varias connotaciones en la Biblia. O sea, la Biblia, el centinela lo compara también como un guardia, lo compara también como una atalaya o como un guarda, como alguien que cuida, que guarda. Eso es un centinela. Y aquí viene la similitud entre la función del centinela y la función de los padres en el hogar. Nosotros somos centinelas en el hogar porque cuidamos, porque vigilamos, porque protegemos. Nos subimos a la atalaya para ver más allá de lo que el Señor nos muestra. Es por eso que los padres, hermanos, tenemos la responsabilidad de guiar, de educar a nuestros hijos, viendo más allá de lo que ellos ven. Y aquí es donde entra la función, hermanos, que usted y yo debemos de desarrollar, porque eso es bíblico. Pero nos tenemos que ir a la Biblia para que sea la misma Biblia que nos muestre cuál es la función del centinela. Vamos a ver un ejemplo bíblico donde el rey David permanecía en su palacio y él estaba en la seguridad de que estaba siendo protegido primeramente por Dios. Pero él hacía su parte, él tenía unos centinelas, unos vigías en el atalaya para que cuidaran de esa estancia y para que se manteniera protegido. Aquí en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 18 y el versículo número 24, la escritura nos dice lo siguiente: y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró,
y vio a uno que corría solo. David, hermanos, como la palabra de Dios dice, se encontraba sentado. Es decir, estaba confiado de que en el lugar donde él estaba siendo vigilado, estaba siendo guardado por una atalaya. Esta confianza, hermanos, es la que nosotros como padres debemos de manifestar a nuestros hijos en nuestro hogar. Que cuando nuestros hijos permanezcan en nuestro hogar, tengan esa confianza de que el Padre vela por su seguridad, dentro y fuera del hogar. Esta enseñanza, hermanos, esta ilustración nos lleva a eso, a tener esa responsabilidad para ser padres y hombres y mujeres que den ejemplo, que den testimonio, que sean hombres y mujeres piadosos, que guarden una conducta, principalmente delante de los hijos, honesta, una conducta, hermanos, donde haya unidad. Obviamente va a haber diferencias en cuanto a opiniones, porque tenemos caracteres diferentes. Pero estas diferencias, hermanos, las debemos de arreglar en lo íntimo, en lo personal, en lo privado. Pero delante de los hijos, hermanos, debemos de manifestar y de dar una influencia positiva. No es bueno, hermanos, que el hombre y que la mujer estén peleando delante de los hijos. Para empezar, no es bueno que peleen, porque tenemos que argumentar, tenemos que escuchar, tenemos que ser sensibles, tenemos que aceptar lo que uno y otro piensan para llegar a un acuerdo. Esa es la idea. Pero cuando hay una discusión delante de los hijos, hermanos, lo único que estamos haciendo es sembrar discordia en la casa. Porque los hijos nunca van a aceptar un consejo del padre o de la madre cuando vean que están peleados. Es por eso que David aquí permanecía en esa seguridad, porque sabía que él estaba siendo protegido y cuidado en contra del adversario, porque tenía alguien, tenía un centinela o atalaya, como lo menciona la Escritura, que estaba velando por esa seguridad. Y al levantarse, la Escritura dice, al levantar los ojos, miró y vio. Esa es la función principal, hermanos. La función principal del guarda es mirar y ver. Nosotros debemos de apercibir el peligro que se avecina y debemos de tener la inteligencia, hermanos, para prevenir a nuestros hijos en cuanto a las vicisitudes de este mundo y en cuanto a las decisiones que ellos toman. Algunas veces, hermanos, los hijos ya se sienten con esa independencia de tomar decisiones por ellos mismos. Está bien siempre y cuando ellos tengan un consejo, y es el consejo del padre o el consejo de la madre, que son temerosos de Dios. Los hijos, hermanos, se sienten con esa independencia y muchas veces toman decisiones equivocadas, ya sea en la calle, en sus estudios, en la escuela, se juntan con malas compañías, con malas influencias y muchas otras cosas que vienen. Por eso es de que hay hogares, hermanos, que en lugar de que haya paz y que se respire, hermanos, una unidad, hay división, hay pelea. Los hijos, hermanos, muchas veces toman decisiones cerradas, pero no porque no puedan ellos discernir, sino porque les falta la guianza del Padre. Amén. Es por eso, hermanos, que aquí con este texto la Escritura nos habla y nos enseña cuál es la función del centinela dentro del hogar. Amén. Esto me recuerda, hermanos, que cuando en nuestros países se usaba el velador, es el que cuida, hermano, esa propiedad que le han encargado. Y pasaba muchas veces con un silbato. Cuando había peligro, avisaba que el peligro estaba y que iban a asaltar esa propiedad. Bueno, pues así como hay un velador, el Señor puso centinelas en los hogares, para que el padre, que es el sacerdote del hogar, que es el que está cuidando, hermanos, esa familia, desde que él está siendo instruido por Dios, Dios le está mostrando que él debe de estar cuidando esa propiedad que Dios le ha dejado. El peligro viene y muchas veces entra a la casa por medio de amistades, por medio de influencias, por medio de compañerismos que no son gratas para jóvenes o aún para el matrimonio. Se permiten cosas. Entonces Dios avisa, hermano. Por eso debemos de estar escuchando la voz de Dios, pidiendo la dirección de Dios a través, hermano, del consejo, del estudio de la palabra de Dios. Enseñemos a los pequeños desde chiquitos, hermanos, la obediencia a Dios y la obediencia a los padres.
para que ese niño se le vaya formando el carácter, se vaya moldeando. Quieres hijos, hermanos, respetuosos, que teman a Dios, que busquen el consejo de los padres, culto familiar, porque ahí los estarás guiando, enseñando en el camino de Dios. Como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino. ¿En qué camino, hermano? No en el camino de este mundo, en el camino de Dios, para que reciba el consejo del fundamento de la palabra y que ese niño crezca con bases bíblicas. Él mismo va a discernir, hermano, qué es bien y qué es mal, porque vino el consejo del padre, de la madre. Los padres son centinelas en el hogar, están cuidando. Y cuando un niño está rebelde, cuando un niño quiere hacer, hermano, su voluntad, porque todavía, hermano, no tiene ese discernimiento, porque en este país déjalo que se vista como quiera, déjalo que tome sus decisiones. Niños chiquitos, niños de 6, de 7 años, dejen que los niños elijan cómo vestirse, cómo cambiarse, No, hermanos, tienes que guiarlo, tienes que enseñarlo al pequeño. Nosotros somos, hermanos, los que debemos llevar bases, para que esas bases traigan un cimiento para más grandes, hermanos, estar edificados y cimentados en Cristo Jesús. Somos centinelas y Dios nos ha dado una responsabilidad a cada uno de nosotros, hermanos, de lo que Dios nos ha dejado. Los hijos de los niños son herencia de Jehová. Amén. Sí, pero siguiendo, hermanos, con esta ilustración que la Biblia nos presenta, aquí en el versículo número 25 de 2 Samuel 18, la escritura sigue diciendo, el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. La escritura dice que el atalaya dio voces y avisó. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior decíamos que él miró y vio. Y aquí, siguiendo esa misma secuencia, la escritura dice que él hizo saber al rey y dio voces y avisó. Cuando el padre, hermanos, ve que se acerca alguna situación dentro de la vida familiar, es lo que hace. Primero mirar y ver, pero después da voces y hablar. Esa es la función del centinela, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos ven una alerta. Ellos perciben, hermanos, cuando las cosas que se están haciendo en el hogar o las decisiones que se están tomando en el hogar pueden ser buenas o pueden ser malas. En este caso, hermanos, por la inexperiencia de nuestros hijos, muchas veces se toman decisiones incorrectas. Muchas veces, hermanos, los mismos hijos buscan o no buscan. Eso depende de cada familia, el consejo del padre. Hasta para buscar un trabajo, para estudiar una carrera, para mantener una relación de noviazgo, para muchas cosas, hermanos. Algunas veces los hijos, con una indiferencia, hacen a un lado el consejo de los padres. Y aquí nos dirigimos a los hijos. Nosotros debemos, hermanos, no de juzgar al padre, porque tanto el padre como la madre tienen errores, tienen debilidades, pero nosotros no debemos de juzgarlos porque no es nuestra posición, porque el Señor es el que nos va a juzgar, sin en cambio en el cariño, en el amor, en el respeto y siguiendo el consejo de la Biblia, el honrar a nuestros padres, hermanos, debemos de buscar siempre el consejo del padre y el consejo de la madre. Porque en este mundo, hermanos, aparte de Dios, no hay nadie más que nos quiera, que es un papá o una mamá. Es por eso, hermanos, que la misma escritura dice que aquí la atalaya dio voces y avisó. O sea, dio la voz de alerta porque percibió. Pero sin en cambio, fíjense lo que dijo David. David toma un juicio en su mente y dice, si viene solo, nuevas buenas trae. ¿Por qué? Por la experiencia que David ya en su edad adulta, Dios le había permitido tener. Él sabía que si el centinela venía solo, es porque buenas nuevas trae. Pero cuando viene una multitud de gente y se acercan para darte alguna noticia, es porque algo malo pasa.
Entonces, hermanos, aquí la Escritura nos muestra cómo debe de ser la actitud tanto del hijo como de los padres, pero sobre todo de los padres como centinelas. La Escritura también sigue diciendo, hermanos, que él estaba atento a lo que el vigía le decía o la atalaya, porque él confiaba y él sabía quién había puesto como consejero en su hogar. Pero ¿cuál es el consejero de los padres en el hogar? Si nosotros somos los centinelas, hermanos, que debemos de cuidar, ¿a quién le tenemos que dar cuentas? A nuestro Dios, a nuestro Padre Creador. Es por ello, hermanos, que nosotros ejercemos el papel de centinelas en esta tierra y Dios nos da el conocimiento, la autoridad para poder cuidar lo que Dios nos ha dado, que es nuestro hogar. Aquí en Proverbios número 8 y el versículo 34, la Escritura nos da una promesa donde dice: bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, aguardando a los umbrales de mis puertas. La Escritura, hermanos, nos da una bienaventuranza a los que estamos velando en las puertas de nuestro hogar. Es por eso, hermanos, que dice que velan mis puertas. ¿A cuáles puertas se refiere? A las puertas de nuestro hogar. Es decir, que nunca el padre debe de permanecer en una actitud, hermanos, indiferente. Muchas veces no se sabe ni lo que los hijos hacen. Muchas veces no se sabe ni dónde están los hijos. Usted se pregunta, ¿dónde estarán? ¿Y por qué no sabe? Porque no hay un interés, porque no hay un cuidado. Muchas veces sobreponemos nuestras ocupaciones en el trabajo o cualquier otra preocupación que tengamos y ponemos por segundo término nuestro hogar, siendo, hermanos, que nuestra primera prioridad, sobre todo, está en nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor lo estableció desde el jardín del Edén. Él hizo al hombre y la mujer, y a través del hombre y la mujer iban a venir los hijos, y ahí fomentó la unidad de la familia. Después les dio la provisión del trabajo, del comer, etcétera. Pero la primera responsabilidad, hermanos, está en el hogar. Es por ello, hermanos, que aquí dice la Escritura: bienaventurado el hombre que me oye, velando, cuidando, vigilando a mis puertas y guardando en los umbrales. O sea, qué hermosa promesa, hermanos, de la cual nosotros debemos estar atentos para poner por obra y escuchar lo que la palabra de Dios nos está diciendo que hagamos como centinelas en el hogar. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene funciones diferentes. El sacerdote del hogar, el que provee, el que cuida, el que vela, el que está, hermano, al pendiente de la familia. Esa responsabilidad, hermano, es una responsabilidad sagrada, porque Dios lo dejó sacerdote del hogar. Dios bendice al varón, hermano, como cabeza de esa casa. Y pedir a Dios, hermano, que todo lo que Dios ministre y todo lo que Dios dejó en el orden de la familia se esté llevando en la casa. La esposa, hermanos, que esas esposas que están, hermano, cuidando de los hijos, viendo la preparación, hermano, en su vida espiritual, porque esa es la primera tarea, hermano, de instruir al niño, de guiarlo, de saberlo alimentar correctamente, de cuidar esos pequeños. Esa es nuestra primera labor, hermano, cuidarlos, mantener el hogar en orden, mantener el hogar limpio. Que tu casa, hermano, donde está manifestada la presencia de Dios, esté orden. Porque cuando hay pleitos, gritos, malas palabras, indiferencia, hermanos, donde uno entra, sale y ni siquiera se saludan, ni siquiera se voltean a ver, como que la persona le estorba a la otra. Todo eso lastima el corazón de Dios. Porque Dios nos dejó, hermanos, unidos. Él desea unir a la familia, tanto los hijos como los padres. Que en ese hogar, hermanos, se manifieste el amor, la comprensión. Ahora con la tecnología, hermanos, todo el mundo está en su tableta, en el celular, mandando mensajes, mandando textos, aún comiendo, hermanos. Cada uno tiene su información y están, hermanos, ya no hay este respeto ni para la alimentación,
ni para tener esa intimidad cuando bendecimos la comida, hermano. Todo eso se ha perdido, hay indiferencia. Y la indiferencia, hermano, eso es pecado. Porque sabiendo hacer el orden de Dios que Dios dejó, lo ignoramos. Los niños aprenden, hermano, si hay indiferencia en los padres. El padre entra, sale y ni siquiera saluda a la esposa, ni siquiera le pregunta, ni siquiera una palabra. No, hermano, haga de cuenta que no existe. O la mujer entra, sale y ni siquiera se voltean a ver. ¿Por qué? Porque hay resentimientos, hay falta de amor, hay falta de comunicación. Y eso, hermano, lo absorben los niños, lo absorben los jóvenes. Y queremos orden, queremos unidad, queremos respeto si nosotros fomentamos eso. En oración, hermano, pidamos a Dios que lo hemos ofendido, porque la indiferencia es pecado. Pidamos a Dios que nos enseñe a valorar el mandamiento que es la familia. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien. Que la familia, hermano, que es el fundamento de la palabra de Dios, la familia, el hogar, eso está establecido desde el Edén. El matrimonio y el día señalado por Dios, que es sábado. Por eso estamos hablando en este día de los padres como centinelas. Hay indiferencia, hay falta de amor, hay falta de perdón. Ve a Dios, confiesa, reconoce tu falta, arrepiéntete y dile: de aquí en adelante, Señor, haré lo que tú me estás demandando. No. Amaré mi hogar, amaré mi familia y Señor, te doy gracias por tener una familia que no le he sabido valorar. Y ten la seguridad, madre, padre o el hijo que ve con indiferencia la división en su casa. Ora por tus padres, no los juzgues, ora y pide a Dios que esa unión que anhelas, Dios le edifique, porque Dios oye la voz del joven y la voz de todos. Amén. Por eso estamos llevando, hermanos, el culto familiar, los padres como centinelas. Amén. Que cuidemos, hermano, los bienes de Dios. Somos mayordomos, no somos dueños. Nadie es dueño de los hijos. Dios es el dueño de los hijos. Muchas veces decimos: mi hijo, mi esposo, no, somos de Dios. Pero que demos buenas cuentas a Dios. Así es. Entonces, hermano, lo que estamos leyendo en la Escritura es la misma voz de Dios, porque Él nos está hablando. Posiblemente, hermanos, si nosotros entendemos parte de la función de los padres en el hogar como centinelas, nosotros vamos a poder, hermanos, hacer cambios como padres, pero también a los hijos que nos están escuchando. Podemos hacer cambios en nuestra vida para escuchar lo que la voz de Dios nos dice y confiar en quien Dios ha puesto como centinela en el hogar. Guardar un respeto, hermanos, porque la misma palabra de Dios nos está revelando cuál es la voluntad del Señor a través de estas ilustraciones y ejemplos bíblicos que estamos viendo. Vamos a leer aquí en el libro de Isaías, capítulo número, en el Isaías número 62, versículo 6, donde la Escritura dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no descansaréis. Esta es una analogía, una comparación, hermanos, de lo que el Señor permitía para que su ciudad estuviera protegida. Pero también aquí la palabra de Dios nos está hablando a nosotros como padres, porque a la Jerusalén que se está refiriendo a nuestro propio hogar. Dice: he puesto guardas todo el día y toda la noche. ¿Quiénes son esos guardas? El padre y la madre. Dice: y no callarán jamás los que os acordáis de Jehová, no descansaréis. Un matrimonio, hermanos, comprometido, un matrimonio que guarda los mandamientos de Dios, un matrimonio que a lo mejor tienen algún tipo de diferencias, pero siempre las arreglan hablando y no peleando. Es donde la presencia de Dios se manifiesta. Por eso la Escritura dice: no callarán jamás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como guarda. Si nosotros percibimos, hermanos, que hay algo que a nuestros hijos les pueda estar estorbando en su crecimiento espiritual, tenemos la obligación de acercarnos a Él
y de hablarles. ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos la voz de Dios. Y en un corazón temeroso de Dios tenemos esa carga en amor, en cariño, pero también en justicia, para saber reprender o para poner una palabra de advertencia a nuestros hijos y hacerles ver que tal vez la decisión que estén tomando no es la correcta, o la amistad que estén frecuentando no es la correcta, porque en lugar de edificarlos, hermanos, los están tirando. ¿Cuántos hijos, hermanos? Más bien, ¿cuántos padres se quejan de que los hijos ya no van a la iglesia? De que los hijos salen del hogar, de que los hijos toman malas decisiones y tienen que pagar las consecuencias. Hay muchas peticiones de oración acerca de los padres que oran por sus hijos para que regresen a sus caminos. Pero ¿por qué debemos de esperar a que pasen esas cosas si las podemos prevenir desde ahorita? No esperemos, hermanos, que venga la dificultad para pedir el favor de Dios. Nosotros como cristianos debemos de estar prevenidos y preparados. Por eso es la oración y el ayuno. La oración y el ayuno, hermanos, nos van a llevar para hacer una protección en nuestro hogar, para pedir que nuestros hijos, hermanos, puedan tomar decisiones sabias y correctas, porque están siendo instruidos en el hogar bajo el conocimiento de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos sigue hablando aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y el versículo 4, donde la escritura dice: el Señor Jehová me dio lengua de sabio. Aquí está hablando el profeta, pero aquí póngase usted en el lugar del profeta. Dice: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Me despierta mañana tras mañana, despierta mi oído para que oiga como los sabios. Un hombre sabio, hermanos, es aquel que busca la sabiduría de Dios. Un hombre, hermanos, que permanece en esa sabiduría, tiene palabras que edifican, palabras precisas en su momento, que no lastiman, que tal vez corrijan, pero que también den una solución. La sabiduría que conocemos a través de escudriñar la palabra de Dios. A eso se está refiriendo. Ahí es cuando el padre y la madre saben cómo hablar palabras, hermanos, de aliento y de ánimo a nuestros hijos. Tal vez nuestros hijos, hermanos, volvemos a repetirlo, en su inexperiencia cometan errores. El error que ellos cometieron, hermanos, usted ya no lo puede cambiar porque ya lo hizo. ¿Y qué actitud nosotros como centinelas del hogar debemos de tomar? ¿De reprensión? ¿De golpes? ¿De castigos? ¿De ofensas? ¿O tal vez hasta lo corramos del hogar? Esas actitudes, hermanos, no son nada cristianas. Esas actitudes son de arrebato, de ira, de alguien que tal vez diga conocer del Señor, pero que no hace lo que el Señor hacía. Cuando nuestros hijos, hermanos, cometan errores, por muy grande que sea el error, es cuando más los tenemos que amar. Es cuando más los tenemos que atraer, porque ellos van a buscar un refugio. ¿Y dónde lo van a encontrar? En sus padres. Por eso los hijos, hermanos, cuando no tienen esa seguridad de que sus padres los vayan a comprender, los vayan a ayudar, buscan el consejo fuera del hogar. Y un consejo fuera del hogar, hermanos, los va a llevar más a la perdición. Por ello, hermanos, la palabra de Dios dice que a sus hijos que lo buscan les da lengua de sabio, de la sabiduría de Dios que vamos a adquirir a través de su palabra. Ahí es donde los animamos, ahí es donde los consolamos, ahí es donde los orientamos. Y tal vez, hermanos, si cometieron errores, no reprenderlos, sino decirles que esto que te pasó te sirva como experiencia para que no lo vuelvas a hacer. Eso es ser un centinela, eso es ser un guarda de Dios. Es por eso, hermanos, que la misma Escritura nos presenta cuál debe de ser la conducta y el proceder de un hombre y una mujer que ejercen el papel de centinelas en el hogar. Amén. En el hogar, hermanos, se viven luchas, se viven guerras, y más si en ese hogar no habita Jesucristo. Mucha injusticia, muchos golpes, maltratos, venganzas, ira, pleitos, contiendas. ¿Por qué? Porque no abres las puertas de tu hogar para que el que te dirija,
para que el que te oriente, para que el que te instruya, sea, hermano, el Espíritu Santo de Dios, al que dejó el Señor como representante de Él. En el hogar, hermanos, es a donde hay sufrimiento, donde hay, hermano, guerra espiritual. Hace un momento mencionamos cuando un padre no sabe guiar a sus hijos, cuando un padre es indiferente al dolor, a lo que está pasando, toda la carga se la dejan a la mamá. Si pasa algo, por tu culpa. Tú fuiste la que hiciste esto. No, hermano, son dos. Para pelear son dos. Pelea tú solo. Necesitas otro para darle el golpe. Siempre señalan a la mujer. Tú fuiste la culpable, pero ellos no. ¿Por qué? Porque son indiferentes. Porque yo trabajo, salgo a trabajar y traigo el sustento a la casa. No, no es así. Es estar cuidando como centinela el cuidado que Dios te dejó, varón. ¿Cuántas hijas cometen la falta de caer en un embarazo que ellos no deseaban? ¿Por qué? Porque no hubo consejo, no hubo dirección. Les debemos de decir a ellos, mira, esto es lo que pasa cuando tú tomas esta decisión. Vas a dejar ser la niña consentida, la niña de la escuela, la niña que le provee. ¿Por qué? Porque ahora tu papel va a cambiar. Porque ahora vas a ser madre, ahora te vas a levantar más temprano, ahora vas a cuidar a este bebé, ya no vas a poder estudiar, ya no vas a poder darte esos lujos que tenía, porque ahora todo eso va a ser para este pequeño niño. Dile las consecuencias, no nada más la castigues. Tomaste esta decisión porque yo te avisé que esto iba a pasar, pero tú lo que hiciste, bueno, pues vas a sufrir las consecuencias tú, pero también la madre porque va a ver el cambio de esa hija. Pidamos a Dios, hermanos, y tú joven, tú señorita que tomas decisiones para formar un matrimonio, para formar una familia, ve cómo te trata esa persona. Ve si es una persona que tiene en su corazón a Jesús. Y si tú conoces la palabra, el mismo Señor dice, no os unáis a yugo desigual. Y esa dirección tiene que venir de la casa. Toda información, hermano, que se den a los niños tiene que venir del hogar, con bases establecidas en la palabra de Dios. Por eso es el culto familiar, porque ahí tienes la bendición de testificar la voz de Dios. El versículo que quiere decir, si Jehová edifica la casa, Salmo 127:1, el Señor edifica la casa. Si no le edifica, en vano trabajas, en vano tienes 2 trabajos, en vano, hermano, estás llevando abundancia de comida, de calzado, de vestido, cuando no provees para vida eterna a tus hijos. Entonces, por eso pidamos a Dios la sabiduría. Y a los varones que son sacerdotes del hogar, ese lugar se nos dio especialmente al varón. El hogar, la familia, el sacerdote de la casa. La mujer es la mujer idónea, que apoya, que anima, que ayuda. Pero también se necesita, querido hermano, ese amor y ese cariño, porque Dios nos hizo hechuras distintas. ¿A qué mujer no le gusta que le digan gracias, te amo? O si faltó él, perdóname. Eso cambia muchas cosas, hermano. Pero hay hombres que son indiferentes, que ni un saludo, ni un abrazo, menos le toman la mano. ¿Por qué? Porque ya tienen años de casados, porque eso ya es ridículo, porque ya eso es falso. No, hermanos. El amor es el amor y el respeto es el respeto. Y no porque te tomen la mano eres ridícula, sino porque hay sentimientos, tanto de la mujer y el respeto para el hombre. Pero todo eso, hermano, lo hace Dios a través del culto familiar. Por eso se llaman los padres como centinelas. Pidamos a Dios, hermano, que esas actitudes que se llevan en el hogar, Dios nos dé gracia para cambiar cosas y sepamos valorar uno el otro lo que hace y también comprender a los niños. Por eso, hermanos, la familia, institución sagrada de Dios. Dios desea en este día entrar a esa familia, entrar a ese hogar, edificar la familia. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es tan clara, la palabra de Dios es tan precisa, que nosotros no necesitamos buscar a nadie más que al autor de la palabra. En ocasiones, hermanos, nosotros buscamos el consejo de alguien más para poder venir a arreglar los problemas de nuestro hogar.
Aquel que le dé consejos a usted para arreglar los problemas de su hogar, no va a sentir, hermanos, lo que usted siente en su hogar, porque son suyos. Solamente hay alguien, hermanos, que a usted lo puede comprender. Solamente hay alguien, hermanos, que a usted lo puede orientar, lo puede ayudar. Y ese alguien, hermanos, es el autor de la vida. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay consejo más sabio ni más preciso, hermanos. No hay decisiones que nosotros no podamos tomar si no seguimos el ejemplo de Dios. Es por ello, hermanos, que nosotros debemos de recurrir a un escrito está. Sea cual sea la situación en su hogar, personal, con su matrimonio o con sus hijos, la solución está en la palabra de Dios. Por eso debemos de ser sabios. Es lo que estamos leyendo. Y aquí en el versículo número 5 de Isaías 50, la escritura lo dice. Dice, el Señor Jehová me abrió el oído. O sea, ¿cómo le va a abrir a usted el oído si no lo escucha? Usted reconoce que lo escucha cuando lo busca a través de su palabra. Dice, y yo no fui rebelde. O sea, en un corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios, hermanos, lo único que tenemos que hacer es abrir este santo registro. Orar y pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y la enseñanza para ejercer nuestro papel de centinela en el hogar, pero con la sabiduría de Dios, con el consejo de Dios, con la dirección de Dios. Por eso la Escritura dice, y yo no fui rebelde. O sea, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que la otra persona me dicen que hagamos. Sigue diciendo, y no me torné atrás. O sea, yo voy a hacer lo que la palabra de Dios me lo dice. Yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo me revela, porque eso va a ser de edificación de alguien que me ama. Esa es la función del centinela del hogar, estar preparados, buscar el consejo de Dios, abrir su palabra, a través de la oración tener una comunión con Él y decir como el profeta lo decía, el Señor Jesús abrió mi oído. Y no fui rebelde porque estaba yo aceptando lo que el Señor me dice. Debemos, hermanos, hablar tal como Dios habla. Pero para aprender a hablar como Dios habla tenemos que conocerlo. Nunca, hermanos, debemos de buscar el hablar como habla el mundo común, sino que debemos de buscar la voluntad de Dios a través de lo que Él nos dice y actuar como Cristo actuaba. Eso es edificar un hogar. Eso es tener una responsabilidad como centinelas o como guardas del hogar. La Escritura nos sigue dando ejemplos. Y aquí, siguiendo en este mismo capítulo, en el versículo número 6 de Isaías 50, la palabra de Dios dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Es decir, la palabra de Dios nos presenta aquí cómo el padre, hermanos, muchas veces es vituperado, cómo el padre de familia, hermanos, muchas veces es avergonzado por los mismos hijos. Muchas veces no buscan el consejo de los padres, los hijos, porque dicen, ya está viejo, piensa como los antiguos, en sus tiempos no se vivía la vida moderna que hoy vivimos, él no me comprende, en fin, muchas otras cosas. Por eso estamos leyendo ejemplos bíblicos, hermanos, cómo nosotros como padres debemos de estar soportando esas lastimaduras y esas heridas que nos hacen por sus palabras, pero debemos de estar firmes porque confiamos en el autor de la vida. Y el mismo Señor Jesucristo, hermano, nos da ejemplos de cuánto Él sufría por sus hijos que amaba. Nuestro Señor Jesucristo sufrió por usted y por mí hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el papel de los centinelas, hermanos. Nosotros debemos de sentir el dolor de nuestros hijos. Nosotros debemos de sentir tal vez, hermanos, sus malas decisiones o las malas consecuencias que éstas pueden acarrear. Pero eso no nos aleja de ellos, al contrario, nos acerca más a ellos. Y vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de San Mateo, capítulo 26,
del versículo 66 al 68, donde la Escritura nos pone este ejemplo. Dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpables de muerte. Aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, estaba siendo enjuiciado para ver si le iban a imponer el castigo de la cruz. Entonces le escupieron en su rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, con este espíritu de burla, hermanos, Caifás preguntaba a los miembros del Sanedrín si Jesús era inocente o culpable. Y ellos dijeron culpable. Muchas veces, hermanos, vamos a ser rechazados, así como nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su propio pueblo. Nosotros vamos a ser rechazados como padres en nuestra propia casa. Vamos a ser tal vez lastimados. A Cristo, por lo que leemos, hermanos, le escupieron su rostro y le abofeteaban. ¿Cuántos de nosotros como padres, hermanos, por una ingratitud de los hijos nos sentimos en esas condiciones? Muchas veces ya los hijos ni les hablan a los padres, los abandonan y ahí los dejan, y se olvidan de quién les dio la vida, se olvidan de quién los vio crecer, de quién les proveyó cuando eran niños. Y muchas veces dicen, es que yo no pedí venir al mundo. Fíjense qué trampas el diablo pone para rechazar a sus padres, hermanos, con palabras hirientes, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, que fue lastimado, injuriado, bofeteado. La palabra de Dios aquí en el Salmo 127, el versículo 3, la Escritura nos dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. Nuestros hijos, hermanos, por muy ingratos que sean, son nuestros hijos, es nuestra sangre. Por errores que hayan cometido, no por eso dejan de ser nuestros hijos. Nosotros como centinelas del hogar, hermanos, debemos de manifestar el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Es por ello, hermanos, que el papel del centinela en el hogar no es un papel cualquiera, sino que es una responsabilidad sagrada, porque Dios nos ha puesto como atalayas en el hogar para tener un beneficio primeramente a los de nuestro hogar. Hogares cimentados en el temor de Dios, hermanos, van a hacer que la iglesia sea prosperada, porque hay hogares fuertes, hay hogares temerosos de Dios. Y si hay iglesias en ese mismo aspecto donde las familias, hermanos, tengan el verdadero temor a Dios, se va a reflejar en la sociedad. Vea usted cómo está el mundo hoy, lleno de tribulación, lleno de dolor, lleno de muerte, lleno de violencia. ¿Y sabe de dónde viene todo eso? Muchos vamos a decir del adversario del enemigo. Sí es cierto, del adversario del enemigo, pero la base, hermanos, está en la familia. Si hay familias destrozadas, hay iglesias destrozadas y hay sociedades destrozadas. Este tema, hermanos, no lo hemos concluido, es un tema muy abarcante donde la Biblia nos presenta más promesas y nos va guiando a lo que nosotros podemos reformar y reorganizar nuestra propia familia y de cumplir el papel que como padres Dios nos ha dado para ser los guardas, los vigías y los centinelas del hogar. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir a nuestro Señor que ponga en nuestro corazón esa responsabilidad sagrada por velar primeramente por nuestro hogar. Recuerda, hermanos, que no podemos ser luz afuera si no somos luz adentro. Amén. Entonces, si Dios lo permite, hermanos, la próxima semana veremos la conclusión de este tema, pero por lo pronto, hermanos, que lo que hemos leído, que lo que la palabra de Dios nos ha mostrado, se siembra en nuestro corazón y lo pongamos por obra. Vamos Amén. a orar, hermanos. Y vamos a orar por las familias y por ti, querido hermano, que posiblemente estás pasando alguna de estas situaciones. Pide a Dios que te dé gracia y edifique tu familia. Amén. Padre Celestial, humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia. Hemos oído tu voz, Señor mío,
has hablado en esta hora, Señor. Y rogamos humildemente que deseche, Señor, esa indiferencia que es pecado. Sabemos hacer lo bueno y cometemos faltas. Ruego humildemente, Padre amado, por cada familia, por cada hogar, especialmente los padres, Señor mío, que son centinelas. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría, danos la gracia, danos el estímulo, Señor mío. Danos, Señor mío, la inteligencia para saber, Señor, responder conforme a un escrito está. Ayúdanos, Señor, a juzgar con tu justicia divina y a ser, Señor, rectos delante de ti. Ayúdanos, Padre, a dar un ejemplo a cada uno de nuestros hijos. Si hemos fallado, perdónanos, Señor, y te ruego humildemente que des gracia en esta oración. Oramos, Padre Celestial, por los matrimonios, las familias y por todos esos jóvenes que posiblemente estén sujetos a toda atadura. Da gracia en liberarlos, cubre el culto familiar y bendice cada día los matrimonios y las familias. Oramos, Señor amado, y pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén, amén. Agradecimiento a Dios, querido hermano, y que Dios bendiga tu matrimonio, tu familia, y que Dios bendiga la juventud. Bendiciones, amén.